Hola, ¿qué tal, señores? Damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta masterclass que tenemos preparado para el día de hoy. Nuestro ponente, el ingeniero Daniel Molina, le doy la más cordial de las bienvenidas. Ingeniero Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Hola, muy buenas tardes. Aquí son las 8 de la noche aquí en Chile, así que muy buenas tardes a todos. Agradecer la invitación. Estoy muy contento, digamos, de poder compartir con ustedes, no tan solo en México, sino que en toda Latinoamérica. Esto es lo que corresponde a lo que nosotros denominamos la planificación y control y la metodología a través de BIM principalmente y la metodología Virtual Design and Construction como pilares fundamentales de todo esto. Principalmente lo que nosotros vemos y cuál es nuestro propósito como personas que somos parte de lo que es la planificación y el control utilizando o como BIM manager o como cualquier persona que sea parte de la organización que esté involucrada en este tipo de actividades. Obviamente está principalmente en los proyectos de infraestructura, construcción y proyectos industriales, cumplir con la calidad, con los costos, con los plazos. Eso lo dice el PMI en varios puntos en realidad. Y la idea es poder cumplir, y si eso no se cumple, un proyecto no es exitoso y por lo tanto nosotros estamos impulsando eso. Pero cabe considerar que más del 80% de los proyectos de construcción, infraestructura, industriales, como lo hemos visto antes, sufren atrasos por diferentes tipos de variables, baja planificación, bajo control de la etapa de diseño, durante el abastecimiento, durante la construcción, lo que genera un bajo nivel de integración y gestión de la información proveniente del modelo BIM. Dado que el modelo BIM como modelo 3D nos sirve bastante, uno puede ver dentro de de las construcciones o dentro de los proyectos, no en todos, vemos el modelo que es una buena maqueta, pero no funciona o no es utilizado para la etapa de construcción. Y tampoco, y uno ve, hay muchas faenas que uno ve el modelo 3D por un lado y en otro lado está el programa. Y no están unidos, no están trabajando en conjunto, no hay una metodología por detrás que una esa información. Por lo tanto, los proyectos se atrasan, generan impacto, generan sobrecostos. La métrica que dice McKinsey, KPMG, es que más del 20% es en sobrecosto, por lo tanto hay un sobreconsumo, hay lucro cesante, equipos, disponibilidad de componentes que finalmente lo que hace es atrasar y obviamente hacer proyectos que estén fuera de la calidad del costo y el plazo. Esto al final se traduce en que proyectos son menos productivos, menos eficientes y finalmente menos sustentables, dado que el hecho de alargar el proyecto están impactando el ambiente considerablemente. Con respecto a lo que indica la CDT en términos de productividad en proyectos de edificación en altura, indican diferentes tipos de variables a nivel general. A nivel general existen diferentes tipos de variables que pueden atrasar un proyecto por diferentes tipos, como lo estamos viendo aquí en esta lámina. Coordinación, principalmente, un 36%, eso es mucho. Por lo tanto, no hay una coordinación durante la etapa de ingeniería, los paquetes de ingeniería no salen como corresponde, los paquetes de trabajo tampoco están bien elaborados, etc. La supervisión, obviamente eso es por una cadena de mando. La metodología de trabajo, es decir, que la información, que no se utilice metodología, además de que no se utilice metodología, no hay un estándar de mejorar lo que es el control del proyecto, la planificación, la gestión del proyecto. Está el abastecimiento como punto importante, el abastecimiento de materiales. Si uno hace el hincapié, lo que he dicho un poco antes, es que si uno le hace el hincapié um, a poder utilizar este tipo de metodología para poder ayudar las secuencias de fabricación, logística y construcción, y obviamente recepción y después de montaje o construcción, nos permite bajar estos porcentajes. Si nosotros hacemos pequeños cambios de estos porcentajes, impactamos positivamente a los procesos constructivos. Aquí está una lámina de McKinsey de cómo se imagina la construcción del futuro, o de hoy y del futuro, principalmente. Si se dan cuenta, aquí hay una cadena de valor bien importante desde el área de desarrollo, proceso de manufacturería o fabricación, como se le denomina, maestranza, fábrica, etc. Además de eso, fabricación fuera del sitio,
y además de eso el manejo del suministro, logística, abastecimiento y finalmente el edificio para poder controlarlo, indica de que todo tiene que ser en la parte inicial a través de bases de datos, digitalmente conectadas, con información clara y precisa que nos permita trazar y traquear desde la etapa de fabricación, desde un proceso de desarrollo de ingeniería, pero en la etapa de fabricación de tener toda la información conectada y lo que nos permita tener una trazabilidad para impulsar y mejorar la productividad de la obra. Ese es como el concepto general que está impulsando y que lo que está impulsando principalmente McKinsey. Y esta es una lámina que representa todo eso. Además de eso, hay que considerar que lo que se veía en la lámina anterior es un proceso de transformación digital en que los equipos físicos se transforman en número, en datos, y además de eso en byte, y además de eso un modelo 3D que pueda convertir información unido a eso es transformación digital finalmente. Además de eso tenemos tecnología, y ahí viene una segunda instancia que significa la transformación digital y una transformación tecnológica principalmente de la industria de la construcción, que se le está denominando esta construcción 4.0, es que KPMG indica en el documento Cola Construction Survive del 2016, en lo que significa tendencia, ya estamos hablando del 2016, ya actualmente el BIM, como lo ven ahí, es algo que existe y que ya está entrando muy fuerte en diferentes tipos de países, principalmente por mandatos de gobierno. Está el Plan BIM de Chile, ayer salió la documentación de Perú, México también tiene el MX estándar para BIM. Entonces ya se está impulsando a nivel latinoamericano y a nivel internacional muchas de estas iniciativas de estandarización, pero además de eso está la tecnología, por ejemplo, como drones. Nosotros estamos tratando de impulsar el ocupar drones dentro de las faenas para poder cruzarlo con información. Está equipo, traqueo, está la robótica, está la movilidad, está la encriptación de datos, el tiempo real como datos analíticos con tiempo real, y finalmente el 3D print, que ya desde 3 años atrás ya se ha impulsado. Hay unos buenos casos en México, por ejemplo, de casas sociales que se han hecho con impresión 3D. Nosotros, viendo toda esta tecnología, hemos impulsado 4 para poder mezclarlas con la planificación y el control. Y ahí es la idea. Una es planificar utilizando tecnologías, por ejemplo, como BIM, como concepto tecnológico, y finalmente poder traquear, hacer todo lo que es el proceso de planificación con data analítica en tiempo real y con la idea de tener plataformas de reportabilidad, y finalmente utilizando 2 tipos de tecnologías, que una que no está mencionada acá, que es imágenes 360 y drones para poder hacer el control de la obra. Por lo tanto, tenemos un proceso de transformación digital, que es llevar hacia la modelación 3D, coordinación, BIM principalmente, simulación como tal para poder hacer una planificación con datos, tanto pensando en productividad, en Lean y principalmente en Virtual Design Contraction. Finalmente tenemos control de proyectos con obra gruesa y estructural, utilizando estas 2 metodologías, tanto modelos BIM como imágenes 360 y drones. Y otro tipo de tecnologías que ocupamos para poder impulsar coordinaciones, por ejemplo, realidad virtual, imágenes 360, como lo decía anteriormente, realidad aumentada. Estamos tratando de impulsar fuertemente como tecnología, y los drones que nos permiten utilizar ya a nivel más global, por ejemplo, para proyectos mineros que estamos también, nos permite poder visualizar más áreas y grandes áreas en diferentes lugares, dado que el proyecto minero no es como un edificio donde tenemos concentrado toda la información, o un proyecto de infraestructura donde está todo concentrado, sino que son grandes extensiones, y un dron nos permite impulsar fuertemente el manejo y el control de la obra. Como lo hablamos anteriormente, en términos de situaciones actuales de los proyectos, el uso del modelo BIM está en una etapa de planificación muy bien lograda, y en el diseño también, lo que ha permitido
mejorar considerablemente los procesos de interferencia, los procesos de pasadas entre disciplinas, por identificarlas claramente, hacer muy buenas fichas técnicas para la construcción, además de los planos y todo lo que corresponde a la coordinación. Pero si ese modelo después es muy bajo cuando se lleva al manejo del suministro, es decir, ese modelo, tanto ya sea desde Revit, Tecla o cualquier otro software, combinarlo con, por ejemplo, con bases de datos, con SAP, bases de datos como Strumis de Tecla, de Trimble, o alguna otras características que estén durante, tanto en la fabricación, en el proceso logístico y el manejo de la construcción, es bastante bajo. Y si eso después lo llevamos a la construcción, salvo que uno lleve el modelo BIM para poder llevarlo, pero desde ese modelo poder extraer datos y poder construir métricas que nos permitan controlar es bastante bajo, y si es que eso lo llevamos finalmente a la operación, que es donde tiene un proyecto la mayor explotación. Estamos hablando de que, por ejemplo, desde la construcción hacia atrás pueden pasar desde 1 año hasta 5 años, pero la operación y la explotación de un edificio podemos estar hablando de 10, 20, 30, 40, 50 años, y ahí está el verdadero valor de cómo utilizamos la información desde la planificación, desde el control y con un modelo 3D, con un modelo BIM totalmente adecuado para operación. Pero para eso es necesario impulsar lo que es el abastecimiento, supply chain principalmente, y construcción. Y es ahí donde nosotros, como 4D Plan, incrustando metodologías, tanto como Advanced Work Package, Virtual Design Construction y metodología BIM, tratamos de impulsar hacia el diseño, hacia el abastecimiento y hacia la construcción. Hemos desarrollado plataformas y desarrollos principalmente que están en la búsqueda de mezclar metodología, principalmente uniendo los módulos 3D, utilizando software periféricos, por ejemplo, Revit, Tecla o a cualquier otro, para poder incrustar información dentro del módulo 3D. Por lo tanto, creamos una suite para la planificación y control de proyectos basado en el módulo 3D, con información en base de datos, y todo esto totalmente cloud, que nos permita poder movernos por todos lados y sin un computador y poder estar visualizando la información, y con data analítica en tiempo real. Esa es como la gracia de lo que hemos desarrollado, y con impulsando principalmente a través de esta metodología y reduciendo los tiempos y costos, simplificando la manera de ver los datos. Eso es lo que nosotros hacemos principalmente. ¿Y dónde está el motor de cómo funcionamos? Funcionamos a través de Virtual Design and Construction, como lo hemos mencionado anteriormente, donde impulsamos un framework de trabajo que lo dice Stanford. Stanford lo menciona en cuatro líneas principales. Se habla en la base, en la unión de un modelo BIM Plus, y ese modelo BIM Plus es un modelo de producto, es decir, no estamos hablando de la metodología BIM, de todo el proceso de la ISO 19650 o cualquier otro tipo de estandarización, sino que el modelo de producto, el modelo de arquitectura, el modelo de hormigón o el modelo de MEP, y ese modelo es el que se utiliza, no más que la información que viene hacia atrás, sino que es todo el proceso para poder llevarlo y cruzarlo con un Product Production Management, el PPM que se le denomina en inglés, pero eso es, bueno, gestión de la producción principalmente. Y que a través de reuniones de ingeniería concurrente se determinan los procesos de cómo hay que quebrar los proyectos, cómo se avanzan los proyectos y finalmente cómo obtenemos objetivos claros que nos permitan construir métricas, KPIs, de qué es lo que se va a medir. Por ejemplo, cantidad de metros cúbicos de hormigón, cantidad de fierro que está avanzando, cantidad de moldaje por metro cuadrado, de moldaje, terminaciones, etc. Pero con un fin final, con un propósito final, que es obtener los objetivos del cliente. Y el objetivo del cliente puede ser el mandante, puede ser la gerencia general, puede ser, no sé, una inmobiliaria, si somos constructores, etc.
Y la idea de esto es, en una sola pantalla, en un dashboard, poder encontrar métricas que nos permitan decir cómo vamos avanzando en el proyecto, si vamos bien, si el proyecto es saludable, en términos de costo, en términos de HH y en términos finales de lo físico que se está avanzando. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo hacemos a través de utilizando y digitalizando el proceso de Virtual Design Construction. Por lo tanto, por abajo tenemos la unión del modelo, principalmente en este caso, vamos a mostrar dos casos. Uno, un caso de Revit unido al programa Project, en este caso, puede utilizar Project o Primavera, subiendo toda esa información a bases de datos que nos permiten hacer reuniones de ingeniería concurrentes de manera cloud, y esa información se transforma en objetivos del proyecto, por lo tanto podemos trazarla y podemos controlarla dentro de eso, que nos permiten impulsar un objetivo del cliente. Todos los resultados de lo que se está tomando desde el terreno es impulsado y colocado en un dashboard que nos permita identificar todo eso. Antes de eso, para ser claramente y preciso, la parte baja es planificación, en la parte media, donde dice ingeniería concurrente, planificación nuevamente, objetivos del proyecto, ahí lo que nosotros utilizamos es control y finalmente dashboard, dashboard y dashboard. Esa es como la métrica que nosotros utilizamos. Por lo tanto, por un lado tenemos la incrustación de la información desde los modelos 3D, principalmente de los modelos BIM, hacia nuestras bases de datos, control de obra y, perdón, principalmente en la unión del programa de construcción, que le decimos el Production Management, que en la próxima lámina vamos a hacer una aclaración sobre cómo se hace, y el control de obra. Por lo tanto, esta información sube y se mantiene en una base de datos. Y finalmente la idea es publicar esa información. Entonces la información uno la puede ver en el teléfono, etc. Por lo tanto, tenemos una implementación de obra, y esa implementación, como les decía, es planificar, después registrar y finalmente controlar y tener reportes. En la parte de implementación, coordinar el modelo BIM como corresponde, hacer la planificación de obra gruesa, estructural y generación de KPI y métricas. En el registro es poder cumplir y tratar de cumplir a cabalidad este tren de trabajo que ya está predefinido y finalmente se controla a través de imágenes 360 y drones. Y al final, la tercera etapa es estos reportes que son cruzados con el registro. Tenemos un caso, por ejemplo, un edificio acá en Chile, 34.000 metros cuadrados, y donde lo que hicimos, coordinación, Virtual Design Construction y utilización de Lean para poder utilizar la metodología de trenes principalmente, y vamos a ir mostrando algunos casos. Pero principalmente lo que hicimos es hacer la utilización de la gestión de la producción para unir el modelo 3D a una gestión de producción que nos permitiese, tener actividades y tareas y poder cumplir con esas actividades y tareas y bien controladas y bien trazadas. Por lo tanto, tenemos por un lado izquierdo la gestión del proyecto, y la gestión del proyecto estamos hablando del master plan. Y la idea que entra de esto es generar un programa de producción, un Production Management que se le denomina, pero finalmente la gestión de la producción en español, que nos permite identificar claramente cómo se va a quebrar el proyecto a través de, por ejemplo, para proyectos industriales grandes, a través de un WS, para proyectos de esta envergadura, se hacen por ejemplo, para un edificio, se separa por edificio bajo cota cero, sobre cota cero, y después por los pisos, etc. Después se hace una planificación de la producción en conjunto, donde podemos estructurar tanto la zonificación y los ciclos de trabajo, y esa información es incrustada dentro de la plataforma que desarrollamos. Por lo tanto, extraemos los datos, por ejemplo, desde Revit, lo planificamos en Navisworks, y hacemos todo el trabajo inicial, extraemos todos los datos que podemos hacer posible a través de la planificación, y finalmente nos vamos a hacer la planificación de tareas, y en ejecución y control controlamos todas las actividades a través de eso. Lo que nos permite es tener reportabilidad, métricas y objetivos del cliente, como lo mencionamos anteriormente. Por lo tanto, tenemos un desafío inicial. Primero es poder tener esta unión entre la arquitectura y la empresa de construcción, donde principalmente nosotros
nos dedicamos a hacer el levantamiento de cálculo, especialidades y todo lo que significa coordinación BIM, interferencia pasada, etcétera, pero nuestro propósito final tiene que ver con la metodología BIM impulsada hacia las ubicaciones, visualización, la unión de la arquitectura, el MEP y el cálculo como especialidades, la documentación claramente, detección de interferencia, pero nuestro propósito es poder obtener la planificación 4D a través de diferentes tipos de software. Le acabo de mencionar Navisworks como uno. Tenemos la metodología Lean para poder ver cuáles son las secuencias de trabajo y cuáles son los trenes y el ritmo que tiene que tener. BIM, el modelo BIM, y finalmente Virtual Design Contraction para poder utilizar toda esa métrica, toda esa información para convertirla en métricas. Por lo tanto, tenemos un modelo BIM coordinado, definimos los procesos, reuniones y sesiones ICE y para definir métricas, simulación 4D, generación de indicadores y finalmente control de terreno. Aquí tenemos algunos casos, por ejemplo, reuniones de ingenierías concurrentes antes de la pandemia y durante la pandemia. ¿Y qué nos permite eso? Poder cortar el edificio, zonificarlo, identificar que hay un subterráneo, hay 4 edificios independientes y entonces todo el volumen de trabajo se puede generar para poder identificar cuáles son las áreas y cómo se controla todo esto. Y eso nos permite pues, después identificar cada una de ellas con edificios subterráneos y cada uno proyecto independiente y después un dashboard general de todo el proyecto. Generar estos ciclos de trabajo, estos trenes, cómo van avanzando y además de eso restricciones, capacidades, por ejemplo, capacidad de grúa, capacidad de bomba, etcétera. Se van midiendo todas las cosas. Y aquí tenemos el caso de cómo se planifica, cómo debió haber ido en ese momento y cuál fue el criterio de cómo se trabajó, que está muy en la línea de que se planificó, y finalmente cómo se controla. Algunas otras cosas, que extracción de datos, se pueden convertir en Power BI para poder ver algunos otros datos importantes, por ejemplo, este es el caso. Y la idea de esto es poder levantar la información, poder tener información dentro de como metodología, planificación y control a través de la plataforma que nos permite ver KPIs, curvas de avance, etcétera, rendimiento, capacidades, etcétera. Además de eso, poder obtener el modelo BIM donde lo podamos visualizar sin ningún tipo de problema. Además, información técnica importante como planos, fichas técnicas e imágenes 360, todo eso cruzado en una sola plataforma. La tecnología que ocupamos por detrás para poder utilizar todo este tipo de planificación y control, utilizamos Oracle Cloud, Microsoft Azure y Google Cloud sin ningún tipo de problema, pero nos hemos alojado principalmente como solución en Oracle Cloud. Y eso nos permite hacer una digitalización del proceso de planificación y Virtual Design Contraction principalmente. Y aquí vemos un dashboard general, podemos ver las demandas diarias y cómo van aumentando esa curva de demanda, podemos colocar las cartas GAN y cómo van haciendo estos ciclos de trabajo y cómo está gestionado todo lo que es el Product Production Management, esto es puro PPM, y después cómo esas actividades se van cerrando, porque se hace una unión entre lo que es el Product Production Management y finalmente termina siendo actividades y tareas. Y eso se va cerrando y se van cerrando en la medida que se van cerrando en la obra. Y eso nos permite tener el modelo BIM integrado y además de eso poder tener cómo va avanzando el proyecto, por ejemplo, el modelo BIM por un lado versus el modelo real de avance, la diferencia entre una semana versus la semana anterior, el modelo BIM cruzado con la información de terreno, con imágenes imágenes 360, lo cual nos permite claramente la información que se está comunicando sí es respaldada a través de imágenes 360. Y aquí la imagen 360-360, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre una semana y otra. Y esto nos permite, como lo decía anteriormente, poder controlar, planificar lo que vieron anteriormente y con esto es control a través de dashboard y reporte. Aquí tenemos algunas otras imágenes con la aplicación B-Report 360 que nos permite ver cómo está avanzando la obra. Aquí, aquí tenemos otro caso, este otro edificio, por ejemplo, pero aquí claramente se ve entre un edificio, entre una semana y otra hay una grúa de diferencia, es decir, y podemos ver y monitorear todo eso y cruzándolo con el modelo 3D. Además de eso,
como dato técnico, por ejemplo, podemos incrustar datos dentro de esto, dado de que es una base de datos, y por detrás nos podemos meter información, por ejemplo, como información técnica, documentos generales, planos, datasheet, por ejemplo, esto es para un proyecto minero. Con respecto a información que va desde... Eso fue para un caso, por ejemplo, para el proyecto de construcción, y para un proyecto principalmente minero, también hicimos la misma metodología, utilizando modelos 3D también. En este caso usamos Tecla, cruzándolo con el modelo, con el programa de proyecto, y además de eso generamos un programa de gestión de la producción, pero integrando información desde la fábrica y el proceso logístico. Y eso nos permitió identificar claramente algunos elementos que no estaban a tiempo, que no estaban saliendo en el despacho como correspondía, y vamos a ir viendo en la presentación. Se hacían reuniones de ingenierías concurrentes, y además de eso se veían los objetivos del proyecto. Eso nos permitía poder saber cómo estaba cada uno del proyecto y después el global del proyecto. Y aquí nos metimos no en digitalización, sino que en industrialización. Por lo tanto, nos metimos en el área de la fabricación. Lo que nos permitió poder, este otro desarrollo, así que nos permitió determinar, por ejemplo, los procesos cómo estaban determinados, con todas sus características, y esto es puro el Lean Manufacturing, principalmente, para que hagan la idea. Lean Manufacturing en el sentido de que tenemos todo lo que es la producción, sabíamos ir cruzándolo con el modelo BIM, y eso nos permitía saber cada elemento, cómo estaba, en qué parte estaba, en qué etapa estaba principalmente el proceso, y poder identificar qué elementos estaban quedándose detrás y activarlos y hacer una expedición hacia la obra. Ejemplo de esto, en este momento no sé, podemos ver que hay elementos que están en planificación, por ejemplo, en etapa de soldadura, pintura, granallado, liberación y despacho hay acero. Pero eso nos permitió identificar, a través del cruce con la información, con la base de datos, principalmente identificar qué elementos estaban atrasados. Ejemplo, lo que ustedes ven ahí, en color rojo, esto es lo que ustedes ven en color rojo, son placas de conexión entre columnas y vigas principalmente de techo con tijeras. Claramente, si es que ese elemento no salieron a tiempo, ese edificio no se pudiese, no se pudiese montar en el tiempo que correspondía. Además de eso, a pesar de que todo el edificio puede haber estado en etapa de pintura, logramos identificar, dado que es una gran base de datos, podemos identificar claramente que el edificio aún así no se puede haber montado, dado que le faltan estos elementos, columnas, que son las columnas centrales. Entonces, logramos identificar que placas de conexión no estaban. Además de eso, logramos identificar que, elementos de columnas que son importantes, o algunos elementos que ya no nos permitía montar todo el edificio. Esto es una ventaja en términos de poder identificar el proceso en términos iniciales. Después de eso, una segunda fase, primero es identificar los elementos en etapa de fabricación, después un segundo evento que nosotros le denominamos el despacho, es poder identificar qué cosa está saliendo desde la fábrica o desde el patio de despacho hacia la fabricación, hacia el proyecto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, acá en Chile, donde se estaba fabricando versus donde se estaba montando, estamos hablando de cerca de 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, cualquier elemento que se demore un día o 2 días es mucho el recorrido, o que no entró a terreno, no entró a fabricación, o no entró en el camión de despacho, es mucho el tiempo que se pierde. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente que en los camiones de despacho, en términos iniciales, se está despachando de todo. Se estaba despachando, no sé, columnas. Por general estaban todas las columnas, pero se estaba despachando una viga, una tijera, una viga, otra tijera, no el elemento completo que nos permitiese hacer un paquete de entrega y poder hacer una secuencia de montaje como corresponde. Por lo tanto, logramos intervenir para poder modificar la secuencia de despacho y poder hacer una secuencia de despacho que nos permitiese tener todo el control del suministro que nos llegó a faena. Tanto elementos estructurales fundamentales como columnas, vigas, tijeras, placas de conexión,
elementos de arrastramiento, colgadores, etc. Y después de esa información, como lográbamos tener todo eso, hicimos una planificación que nos permitiese ver claramente cómo va avanzando el proyecto en términos de cómo debiese haber sido, y por lo tanto esa información se cruza con la información de bodega de que está llegando. Por lo tanto me dice, tú planificaste, el elemento está en bodega, sí, check, le das, puedes montarlo. Y si el elemento no está, identifícamelo dónde está, si está en el proceso logístico o todavía está en fábrica. Y si es que está en fábrica, cambia la planificación para que no te impacte la obra, o bien actívalo para poder que llegue a tiempo para el montaje. Finalmente, bueno, y eso lo cruzamos con lo que está pasando realmente y logramos identificar algunas cosas. Aquí claramente se ve que hay atraso en lo que se había planificado, pero no por elementos estructurales o porque no se hizo una activación en el tiempo, sino que hubo un problema de hormigones principales, y eso tuvo que hacer un cambio de la planificación. Se tenía que haber montado desde este eje hacia el eje exterior, y desde el interior hacia el exterior, y al final se tuvo que trabajar desde el exterior hacia el interior. Pero eso nos permite tomar decisiones y por lo tanto evidenciar que hubo un cambio en la planificación, y además de eso un cambio de orden. Por lo tanto podíamos pelear el posible claim que podría haber sido en esa etapa. Aquí tenemos el caso real, el modelo 3D BIM incrustado en nuestra plataforma, y cómo se iba montando abajo, y era como un gemelo digital. Nos permitía saber qué es lo que estaba pasando, y con eso teníamos toda la información sin ningún tipo de problema. No tan solo hicimos 6 edificios, y nos permitió controlar completamente cada uno de los suministros. Y finalmente, reportabilidad, podíamos ver cómo estaban avanzando, cómo iba la curva final, cómo iban las curvas de, por ejemplo, entre lo que era soldadura, cómo iban las pinturas, etc. Finalmente, esto nos permitía poder tener, como los mencioné dentro de Virtual Design Contraction, estos KPIs de objetivos del cliente. Aquí tenemos la imagen del objetivo del cliente, es decir, saber claramente cuál es el avance físico del proyecto y poder tener una película clara. Es decir, con esta lámina tú puedes evidenciar cómo va cada una de las áreas del proyecto, cómo van sus avances y el promedio general del proyecto. Y eso después se cruza con control de proyecto, para poder medir a través del valor ganado la cantidad de HH y si es que esa información está bien. ¿Qué nos permite eso? Mejorar los procesos de estado de medición de pago, los procesos de calidad, etc. Si le hacemos doble clic a esto, entramos a los objetivos del cliente. Por lo tanto, tenemos los objetivos del cliente que nos permiten identificar cómo va el proyecto en sí, cómo está esa área del proyecto. Y con esto nos permitía saber cómo está, por ejemplo, si el elemento habían sido recepcionado en terreno, y por lo tanto hay un porcentaje según un contrato, una orden de compra, o por las bases generales de la licitación. Nos permite identificar claramente que hay cómo se debe medir eso. Y por lo tanto lográbamos identificar que había recepción de materiales, un 100% de esa recepción, por lo tanto se le habilitaba ese 10%. En montaje en posicionamiento, es decir, que el elemento se había montado. Eso no quiere decir que el 100% está montado, sino que hay una pequeña fracción, que en este caso es un ponderado del 75%, y después vienen 3 etapas, que es el torque, que es cuando se aprietan, digamos, las tuercas con una presión dada para que el edificio tenga rigidez. Y finalmente está el touch-up y la verificación. El touch-up, pintura, un porcentaje más. Y finalmente la verificación, que era ya con los protocolos de calidad y protocolos de topografía, que nos permitía saber si el edificio está en eje como correspondía, y se liberaba. Por lo tanto, podíamos identificar, y por lo que ustedes pueden ver aquí, llevamos un avance un 70% general. Ahora, si lo llevamos a otro edificio, un edificio gemelo al frente de él, logramos identificar que teníamos un 100% de avance, lo que nos permitía un 10% un 100% del material recepcionado, lo que nos permitía entregar un 10% de ese avance.
y por lo general siempre sucede que se informa un avance y uno va a mirar el terreno y no hay nada. Bueno, con este proceso logramos identificar que sí, había un 10% de avance porque estaba todo el material recepcionado. Y por lo tanto, las revisiones por parte del mandante, por parte de la oficina técnica, eran mucho más rápidos y nos permitía hacer una liberación del estado de emisión de pago mucho más eficiente. Acá tenemos todo el edificio y finalmente lo que hicimos, Virtual Design Contraction, Contraction Work Packaging, metodología BIM, y por debajo está metodología BIM, Big Data y bases de datos principales para poder manejar toda esta información. Acá tenemos todas las obras en general, salas de bomba, edificio decantador, estanques de lavado que se le denomina en minería, sin ningún tipo de problema. Algunos otros proyectos donde nos tocó estar, proyecto el bloque 1, Espigón 1, del aeropuerto, la Terminal 2 que se entregó ahora esta semana, ya se están liberando casi todos esos edificios, pero esto, ¿cuál fue la gracia? Que nosotros logramos identificar que habían elementos estructurales que no habían sido ingresados a la planificación para poder hacer los procesos de fabricación. Se estaban fabricando el techo antes que las columnas, que los procedimientos de montaje indicaban que era eje 2, 3, 4 y se estaba fabricando el 1 y todo el proceso de arriba con sus vigas completas. Por lo tanto, el batch que estaba dentro de la fábrica estaba sacándole batch al eje 5, y toda esa dinámica logramos interpretarla y definirla sin ningún problema. Tenemos algunas integraciones, por ejemplo, con subestaciones eléctricas también. Bueno, vimos anteriormente que tenemos este tipo de tecnología, realidad virtual, captura imágenes 360, y algunas cosas que tenemos con imágenes 360 para poder aportar a través de nuevas tecnologías. Aquí tenemos realidad virtual para subestación eléctrica. Este es para proyectos mineros donde tenemos 6 dispositivos de realidad virtual para que puedan hacer ingreso a un proyecto minero principalmente a través del modelo BIM y con imágenes 360 y poder hacer exploración y poder identificar algunos elementos importantes. Además de eso, incrustación de la información del modelo BIM, información de operación, pensando ya en Facility Management, en operación, mantención de los componentes de la área, y que en eso nos permiten tener ingeniería, avance, coordinación de especialidades, planificación y programación, entrenamiento, capacitación, mantención y operación. Aquí tenemos algunos casos. Este es parte del equipo de ingeniería y planificación. Tomábamos los modelos 3D a través de imágenes 360, perdón, de realidad virtual, y los componentes los sacábamos del espacio y empezábamos a colocar cuál era la mejor posición, lo grabábamos y eso después terminaba siendo el proceso de planificación. Entonces hacíamos como una etapa de planificación inicial en realidad virtual y después se planificaba a través de Project. Aquí tenemos el caso, ahí vemos que tenemos la realidad virtual con nuestras manos en tres instancias. Tenemos un primera persona que puede estar recorriendo toda la instalación. En una segunda instancia, como Iron Man que le decimos nosotros, como que liberamos para que pueda volar por todas las instalaciones, y una que es como una tercera persona, donde uno puede ver el modelo en una dimensión que le permita manipular con las manos y poder extraer información. Eso principalmente, que lo que es planificación y control a través del modelo 3D, principalmente metodología BIM y Virtual Design Contraction, aplicando algunas otras cosas como Advanced Work Packaging dentro de nuestra metodología. Nuestro propósito final es digitalizar y tecnologizar todo, ojalá ocupar robots por todos lados, y ese es como mi sueño en el sentido, y para eso estoy luchando en los desarrollos y en nuestras propuestas. Recién hice una pequeña invitación, vuelvo a hacer la invitación a que investiguen principalmente. Hay mucha información en muchos lados.
investiguen inicialmente, comiencen con BIM, comiencen con Lean, muévanse a Virtual Design Contraction, y después emigren hacia Advanced Work Package para poder llevar a todo ámbito. Hay muchas herramientas de conocimiento. Esta es una, por ejemplo, Lean Contraction México, donde se difunde. Hay otras instancias donde se difunde todo tipo de metodología. Internet principalmente está lleno de esto, pero si es que quieren mejorar, hay instituciones que permiten estudiar, permiten sacar sus certificaciones, entrar a los seminarios, etcétera. Universidades, por ejemplo, Stanford tiene Virtual Design Contraction. Actualmente, por ejemplo, está la Universidad de Lima haciendo la certificación de Virtual Design Contraction. Está Sigurat a nivel internacional para poder hacer los máster en BIM. Hay institutos de Lean por toda Latinoamérica, así que lo invito a investigar, lo invito a que se atrevan a utilizar este tipo de metodología. Las primeras partes dentro de la metodología siempre es gatear, caminar, correr, es como la primera. Lo invito a gatear, en el sentido a que tomen la rienda del conocimiento en términos de documentación, ponerla en práctica. Y si se equivocan una vez, no importa, porque va a haber otra oportunidad donde van a ser mucho más capaces, y la experiencia, digamos, los casos de éxito y las lecciones aprendidas, que son lo mejor, son los que más están dentro de nuestra experiencia, y por lo tanto son los que hacen el éxito finalmente.